En este videoensayo quiero hablar una vez más del escritor Franz Kafka. Este año fue el centenario de su muerte, ocurrida en 1924. El laberinto es uno de los temas que más me fascina de sus cuentos y novelas. Analizaré 3 cuentos suyos para esclarecer lo que Kafka hace con los laberintos. En el relato Érase una vez un juego de paciencia, Kafka habla de un laberinto de juguete que cabe en la palma de la mano, donde se mueve una bola que es conducida por el jugador a un agujero. Se relata que la bola tiene vida propia y medita sobre su existencia cuando está sola. Cito el núcleo del cuento. Opinaba que ya se la atormentaba bastante durante el juego con los caminos, y que, por consiguiente, tenía derecho a descansar en la zona libre de ellos. Además, como tenía bastante anchura, afirmaba que no estaba hecha por un camino tan estrecho. Eso era en parte verdad, pues los caminos apenas tenían cabida, y en parte falso, pues había sido cuidadosamente adaptada a su anchura. No obstante, los caminos no podían ser cómodos para ella, pues en ese caso no sería un juego de paciencia. En esas pocas frases Kafka describe la condición humana. La bola es un símbolo de nosotros mismos. La bola, cuando deja de trabajar, cuando deja de ser movida por otros, por su líder, puede moverse de un lado a otro sin chocar contra los sinuosos caminos. El movimiento lineal significa ocio, mientras que el movimiento laberíntico significa el trabajo, la lucha por la vida. La conclusión del cuento puede ser que la existencia está hecha para incomodar. La textura del laberinto es la confusión y el camino doloroso. El cuento junta el pesimismo y el optimismo de Kafka. Pesimismo porque si la vida es un laberinto, entonces estamos condenados a transitar caminos de sufrimiento, confusión, enredo, chocar una y otra vez contra los muros. Optimismo porque los muros incomodan, pero no están hechos para ser intransitables. A fin de cuentas, el laberinto es un juego, y los juegos son divertidos. En el caso del cuento, el laberinto es divertido para el jugador, que a su vez es desafiado por la paciencia que implica mover el objeto. Pero también es divertido para la bola, que disfruta moverse en lo libre de la línea. El cuento Un mensaje imperial suele aparecer como un texto independiente en las antologías de Kafka, pero en realidad forma parte de la historia titulada La construcción de la muralla china. Es un cuento dentro de un cuento, un fractal. Ya en la forma de estructurar la narrativa, Kafka es capaz de construir un laberinto. Laberinto donde una historia contiene otra historia en una caída en abismo. La idea de la construcción de la muralla china nos permite imaginar la construcción de un laberinto. La muralla es una obra lineal, pero se vuelve oblicua en la medida en que los personajes cuestionan su creación. No porque en la historia los albañiles dejen de construir, sino a causa de la descripción extraña de las autoridades que mandan construir la muralla. Un emperador que no se sabe quién es, cómo se llama, si vive o si no vive, si de verdad tiene sentido construir la muralla, debido a que ni siquiera hay enemigos cerca. El hecho de que el emperador sea una figura intangible e inaccesible, una orden a ciegas escuchada en una época arcaica, funda un laberinto temporal. Leo un fragmento. Precisamente así, a un mismo tiempo esperanzado y desesperanzado, es como el pueblo ve a nuestro emperador. No sabe qué emperador gobierna e incluso existen dudas acerca del nombre de la dinastía en el poder.
En la escuela se aprenden estas dinastías de memoria, pero la inseguridad general es tan grande que hasta el mejor alumno queda confuso. En nuestros pueblos, emperadores muertos hace largo tiempo acceden al trono, y el que solo vive en las canciones ha promulgado hace poco una ordenanza que el sacerdote lee ante el altar. Batallas de nuestra historia más remota se libran en la actualidad, y el vecino sofocado irrumpe con la noticia en tu casa. En el texto, Kafka mezcla todos los tiempos. La contradicción del poder es que la abstracción del emperador se satura. La contradicción está en que la unidad del emperador desaparece, al mismo tiempo que su mando sobre la temporalidad. El emperador presente podría ser el de hace siglos. El mayor laberinto, empero, es el de la leyenda del mensaje imperial, en la cual se narra que el emperador moribundo ha encargado un mensaje importante para el más pequeño y lejano de sus súbditos. Kafka es un genio porque en tan solo 6 renglones consigue crear la sensación de un espacio infinito al describir los esfuerzos inútiles del mensajero por salir del palacio imperial. Cito un fragmento del cuento. Hay una leyenda que expresa muy bien esta relación. El emperador, según se cuenta, te ha enviado a ti, al mísero súbdito, sombra minúscula refugiada en los últimos confines del sol imperial, precisamente a ti te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Ha hecho que el mensajero se arrodille ante él y le ha susurrado el mensaje. Tanto le iba en ello que ordenó que se lo repitiera al oído palabra por palabra. Ha asentido con la cabeza para confirmar la corrección del mensaje. Y ante todo el público que ha acudido a presenciar su muerte, todas las paredes que impedían la vista se han derribado. Y los grandes del imperio permanecen en círculo a lo largo de la prolongada y ascendente escalera. Ante todos esos espectadores ha despachado al mensajero. Este se ha puesto en camino de inmediato, un hombre fuerte, incansable, un nadador sin igual, estirando primero un brazo y luego el otro, se abre paso entre la multitud. Si encuentra resistencia, se señala el pecho, donde luce el signo del sol. También sabe retroceder ligeramente como ningún otro. Pero la multitud es tan grande y las estancias no conocen fin. Si se abriera ante él un campo abierto, ¿cómo volaría? Pronto oirías los soberbios golpes de su puño en tu puerta. Pero en vez de eso, cuán inútilmente se esfuerza, aún intenta atravesar las estancias internas del palacio. Nunca podrá llegar a atravesarlas, y si lo lograse, no habría ganado nada, pues tendría que abrirse camino para bajar las escaleras y, si lo lograse, tampoco habría ganado nada, pues tendría que pasar por los patios y, después de los patios, el segundo palacio que abarca el primero, y otra vez escaleras y patios así durante milenios. Kafka es tan sutil que en ninguno de sus cuentos laberínticos utiliza la palabra laberinto. Solo se escribe que el mensajero se mueve sin avanzar, no sale de las salas del palacio y de los jardines. Hace tiempo, Borges señaló que Kafka tuvo influencia del filósofo Zenón de Elea, el cual intentó demostrar la imposibilidad del espacio y el tiempo mediante la fábula de la carrera de Aquiles y la tortuga, donde Aquiles jamás alcanzará a la tortuga que se mueve en un grado infinitesimal. De tal modo Kafka creó cuentos y novelas donde los personajes dan rodeos físicos y lingüísticos sin llegar nunca al placer de satisfacer sus deseos. Así que todos los laberintos de Kafka se revelan como aporías. Solo hay entrada, pero no existe la salida. Quizás por eso
él llegaba a la conclusión de que no tenía sentido terminar novelas que en sí mismas no podrían encontrar fin. El loop o bucle espacial descrito por Kafka simboliza la distancia eterna entre la autoridad divina que promete la justicia y la felicidad al humilde humano que no está ni estará a la altura de recibir el don. Tal parece que la melancolía de la historia reside en el destinatario del mensaje, que nunca podrá recibir la palabra divina, pero también puede interpretarse como el fracaso del lenguaje divino y por lo tanto el fracaso de la autoridad y el poder. El emperador muerto fracasa al no ser eterno, pero también su vestigio, su fantasma, su dictado, fracasa al perderse en el laberinto infinito. Después de todo, ¿por qué pensar que la palabra divina en el mensaje en verdad era una revolución mesiánica de la existencia? Kafka no expresa rebeldía ante esto último por su respeto a la autoridad, pero sus relatos abren el espacio del cuestionamiento último de la ley y la palabra paterna. Esto se comprenderá mejor con el análisis de la última historia, que es Ante la ley. Como en el caso de la construcción de la muralla china, el cuento Ante la ley está contenido en otra historia, la novela titulada El proceso. En el proceso se narran las peripecias de Joseph K., un hombre que busca justicia porque fue acusado de un crimen que no se dice y que él considera que no cometió. En un momento de la novela, un sacerdote le cuenta a Joseph K. la historia de un campesino que también busca justicia y pide entrar a través de las puertas de la ley. Leo un fragmento del cuento. Ante la ley hay un guardián que protege la puerta de entrada. Un hombre procedente del campo se acerca a él y le pide permiso para acceder a la ley. Pero el guardián dice que en ese momento no se le puede permitir la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si podrá entrar más tarde. Es posible, responde el guardián, pero no ahora. Si tanto te incita, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Ten en cuenta, sin embargo, que soy poderoso y que además soy el guardián más ínfimo. Ante cada una de las salas permanece un guardián, el uno más poderoso que el otro. La mirada del tercero es ya para mí insoportable. Ningún otro podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba reservada solo para ti. Yo me voy ahora y cierro la puerta. Durante muchos años, Franz Kafka trabajó para una compañía de seguros y él mismo fue el guardia que permitía o negaba el paso de los cuerpos fracturados en fábricas o en la Primera Guerra Mundial. El hombre del relato, por más que pide permiso para entrar en la ley, no puede recibir la justicia y se la pasa rogando toda su vida. Su vida es un ruego de aceptación por parte del mundo y la ley. El cuento nos da una sensación de tristeza, porque todas las promesas de felicidad y justicia humana y divina se ven negadas al hombre, como si estuviera condenado a existir en un exilio fuera de la ley y la normalidad. Kafka siempre fue un inadaptado, y su literatura es la voz que se oye en el desierto. Pero
¿No sería fascinante una vida más allá de las normas y sus constricciones? En Ante la ley y en la novela El proceso, la respuesta es negativa, pues los personajes siempre buscan a toda costa recuperar el paraíso perdido de la normalidad y el orden. En este sentido, en la novela América o el desaparecido, el protagonista encuentra el cartel de un reclutamiento de circo y quiere unirse a él, pero la novela queda inconclusa, como si una vida más allá de la búsqueda de la restauración del orden fuera imposible. Retornando al tema del laberinto, Ante la ley despliega en el ámbito de la posibilidad el laberinto que conduce a la justicia. Si en el relato un mensaje imperial, el laberinto infinito se funda en el camino de la palabra del emperador hacia el súbdito, en cambio, en Ante la ley, el laberinto se construye en el camino del súbdito hacia la ley. Esto ocurre, y vuelvo a leer, cuando el guardia le advierte al hombre de los otros guardias: si tanto te incita, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Ten en cuenta, sin embargo, que soy poderoso y que además soy el guardián más ínfimo. Ante cada una de las salas permanece un guardián, el uno más poderoso que el otro. La mirada del tercero es ya para mí insoportable. El texto sugiere un número indefinido de salas previas a la ley, custodiadas por guardias cada vez más poderosos. El campesino ni siquiera tiene la experiencia efectiva de las salas infinitas, sino tan solo su virtualidad enunciada. En Kafka, los laberintos se construyen desde lo intangible y no desde la materialidad y la aventura física. El laberinto es el enredo del enunciado. Para concluir esta reflexión, quiero aludir a las raíces mitológicas de Ante la ley, y como hipótesis nombro la literatura de los palacios y los carros, Ejalod y Merkabah, en la poesía mística judía. En tales poemas se describen las visiones de santos que ascendieron al cielo a través de palacios sobrenaturales para contemplar a Dios en su trono. Cito uno de ellos, además de un fragmento del libro de la Claridad, que es uno de los fundamentos de la Cábala. Del firmamento al cielo de los cielos. Del firmamento al cielo de los cielos, del cielo de los cielos a la oscuridad en las alturas, de la oscuridad en las alturas a la morada superior, de la morada superior a los salones celestiales, de los salones celestiales a los portones del cielo, de los portones del cielo al cielo más alto, del cielo más alto hasta el trono mismo, y del trono mismo hasta el carro. ¿Quién es como tú? ¿Quién podría alcanzarte? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha sido? ¿Quién llevaría la frente en lo alto o alzaría la vista? ¿Quién insistiría? ¿Quién persistiría? ¿Quién se atrevería? ¿Quién ponderaría? ¿Quién sería tan soberbio y safio? ¿Quién trazaría y edificaría? Del libro de la Claridad, una parábola. Había una vez un rey en sus aposentos más íntimos. Había 32 cámaras en su palacio y un camino o pasillo que conducía a cada una de ellas. ¿Era apropiado para este rey permitir que todos entraran a sus habitaciones por estos caminos? No. ¿Era apropiado que no revelara sus perlas y tapices, sus tesoros y secretos y cosas ocultas? No. ¿Qué hizo? Tocando a su hija, concentró los diferentes caminos dentro de ella y sus vestidos, y todo el que quisiera entrar en la cámara más profunda tenía que mirarla. Su gran amor por ella a veces lo llevaba a llamarla mi hermana, mi novia, porque provienen de un solo lugar,
y a veces la llamaba mi hija porque es su hija, y a veces la llamaba mi madre. En estos textos aparecen las dificultades del camino para llegar a Dios. En el primer caso se habla de la cuasi imposibilidad para que cualquier humano contemple a Dios en los palacios. En el segundo se interpone a la presencia femenina de Dios, la Shejinah, como intermediaria o guía entre los millares de salones. De modo que la experiencia abismal de una distancia infinita entre Dios y sus criaturas, entre el ser humano y la ley, ya está en la tradición judía y en su sentimiento definitivo de exilio cósmico. Kafka repite los enunciados de los textos de la Cábala, pero se decanta por la imposibilidad de la mística, no con un pesimismo autodestructivo, sino con el goce del fracaso. Como si la escritura de la paradoja y la aporía le diera cierto placer, el placer de crear un laberinto sin salida, sin la victoria iniciática en contra de un minotauro.